RTP. 9:17. Tenemos ya a nuestro invitado de este último segmento del programa. Él es el abogado Harry Domínguez. Un gusto escucharlo, querido Harry, desde los Estados Unidos, donde ejerce. Con él vamos a hablar, como hacemos cada cierto tiempo, de la coyuntura en los Estados Unidos en este momento, en particular en esta ocasión, sobre las presiones que se ejercen hacia Venezuela, el envío de una flotilla de destructores y otras naves hacia Venezuela. Lo escuchamos, estimado César, Harry. buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente. Bueno, no sé, ¿tienes alguna pregunta? No sé qué queremos hablar ahorita. Como decía, estábamos programados para hablar en un principio de las presiones que se ejercen ahora sobre Venezuela, el envío de elementos navales de Estados Unidos cerca de las aguas territoriales de Venezuela. Hay quienes especulan que esto podría ser la antesala de la caída del gobierno de Maduro. Yo creo que estamos lejos de eso, pero que sin duda es una forma de presión. ¿Qué más hay? ¿Qué podemos leer en estas acciones recientes del gobierno de Trump? Bueno, César, de lo que yo estoy leyendo, estos acontecimientos que se han dado en estos últimos días, y más aún después de la reunión de la cumbre que tuvieron en Alaska los presidentes Putin y Trump, tengo la la lectura que tengo es que se acercan ya, estamos en los últimos días del gobierno de Maduro. Este despliegue militar que se ha hecho frente a las costas de Venezuela, no dentro del mar territorial, eso debemos ser bien claros. Sí, cerca. Ellos están a borde en el borde del mar territorial que se reconoce internacionalmente, que es el de 12 millas. Después de la reunión con Putin y ante el silencio tanto de Rusia como de China únicamente con una declaración bastante tibia, bastante leve sobre este conflicto, creo que es como te decía, se va a terminar el gobierno de Maduro y las causas van a ser bastante similares, casi idénticas a lo que pasó en Panamá en la década de los años 80, en 1989, cuando Estados Unidos intervino y entró a Panamá a cogerlo al gobernante panameño, a Noriega, y llevárselo a Estados Unidos para ser enjuiciado. Pero a diferencia de Panamá, Harry, Venezuela es un país, a diferencia de Panamá, Venezuela es un país exportador de petróleo y de importancia estratégica para los Estados Unidos. Venezuela es un país, digamos, más grande, más difícil de controlar. Panamá, un país pequeño, pudo ser ocupado con cierta facilidad. Venezuela tiene unas fuerzas armadas movilizadas, mucho más potentes que las fuerzas de Noriega en ese momento. Entonces no sé si podríamos decir con responsabilidad que hay una seria, fuerte posibilidad de que la intervención se vuelva una invasión. Bueno, a ver, César, analicemos la comparación, ya que entramos en la comparación con Panamá. Si vamos a importancia estratégica, yo diría que inclusive Panamá era más importante estratégicamente por el canal de Panamá, por el mismo canal, mucho más importante que el petróleo que tiene Venezuela, sí, por supuesto, es abundante, tiene grandes reservas, por ahí algunos hablan de que la mayor reserva petrolera del mundo, sí, pero eso está ya solucionado, inclusive, eso está ya solucionado con China. Uno de los comentarios que se hace a nivel internacional sobre esta crisis y por qué aparentemente China no va a intervenir, es que a China lo que le interesa de Venezuela es el petróleo que Venezuela le exporta. Y eso era precisamente una de las razones por las cuales Trump nunca le quitó la licencia a la Chevron para que siga explotando el petróleo en Venezuela, porque ese petróleo mayoritariamente va a China. Si vemos nosotros la declaración tibia, si revisamos la declaración de China, es bastante tibia. Sí, por favor, exhortamos a Estados Unidos a que resuelva esto de acuerdo al derecho internacional, pero nada más. No ha habido ninguna declaración de carácter de amenaza o de preocupación extrema. Putin brilla por su silencio, es elocuente por su silencio en esta crisis.
Y el despliegue militar que se ha hecho de enviar 3 buques de guerra, de enviar buques anfibios y aviones, Estados Unidos y ninguna otra potencia del mundo hace este despliegue de fuerza si no tiene intenciones de realmente actuar. Y discúlpeme, si las Fuerzas Armadas de Venezuela, ¿qué pasó con las Fuerzas Armadas de Irán, con las Fuerzas Revolucionarias Islámicas? Sí, pero Estados Unidos no ha puesto botas en el suelo en Irán. No, y tampoco lo va a hacer en Venezuela. Pero a eso es lo que voy, entonces, tampoco lo va a hacer en Venezuela. Tampoco lo va a hacer en Venezuela. Es que César, el mundo tecnológico que vivimos hoy es que se puede destruir un país con botones. Bueno, el ayatolá sigue en Teherán. Se puede bombardear un país y se puede neutralizar las defensas aéreas, los radares de un país aplastando un Pero botón. El ayatolá sigue en Teherán, bombardeos, asesinatos, bombardeos, la muerte de varios generales y funcionarios importantes, y ahí sigue el régimen de la República Islámica en Irán. Entonces, digamos que deciden bombardear Venezuela, Maduro seguiría ahí. Bombardearon Libia y tomó años hasta que los rebeldes armados por Occidente derrocasen a Gaddafi, y ahora ese país está partido en 2 o 3 y es un mercado de esclavos. O sea, yo creo que estas experiencias nos dicen que Estados Unidos se lo va a pensar no 2, sino 2 millones de veces antes de poner en marcha una intervención con intenciones de sacar a Maduro, y que aún haciéndolo va a ser bastante complicado. No, fácil no va a ser. No, definitivamente. Y se quiere, por supuesto, evadir que corra sangre. Se quiere evitar. Es que esta demostración de fuerza tiene el propósito precisamente de infundir este temor de lo que se viene. ¿Tú crees que 4 millones de milicianos van a poder oponerse a toda la tecnología de guerra norteamericana desplegada aquí frente a las costas de Venezuela? En Vietnam, unos campesinos arroceros derrotaron a Estados Unidos con toda la diferencia tecnológica que había. No lo derrotaron. No lo derrotaron militarmente. Estados Unidos no quiso ganar esa guerra. Eso es otro análisis que podemos hacer en cualquier momento interesante, pero simplemente Estados Unidos no peleó para ganar esa guerra. Y yo no creo que pueda pelear para ganar la guerra de Venezuela tampoco, si es que ocurriese, por las mismas razones, porque habría resistencia políticamente motivada en un terreno difícil y oposición desde dentro de los Estados Unidos. El tema se demoraría y terminaría en un fracaso. E incluso si lograsen ocupar todo el país, como pasó en el Medio Oriente, pues también podría ser un fracaso, dejando un régimen inestable e ilegítimo por muchos años en el país previamente ocupado. Miren el cómo... el régimen ilegítimo es el de ahora. No, correcto, el régimen ilegítimo del dólar, y Saddam era un dictador, pero lo que vino después de Saddam no fue una democracia plena. Lo que vino después de los talibanes no fue una democracia plena, y los talibanes han vuelto al poder en Afganistán. Lo que estoy diciendo es, a mí me encantaría que se vaya Maduro del poder y termine lo más lejos posible de Venezuela y los venezolanos, pero yo no veo una solución militar para esto. Sí. Creo que es un consenso que todos quisiéramos que se termine la dictadura Maduro. Eso es un consenso. Ahora, el problema es cómo lo hacemos. 20 años de chavismo han demostrado que no se puede negociar con esta gente. 20 años de chavismo ha demostrado que ellos no respetan las elecciones. 20 años de chavismo ha demostrado que ellos no respetan la oposición no respetan los derechos humanos. Entonces, la única forma de sacar a esta gente es a través de la demostración de fuerza. Insisto, no va a haber desembarco americano en Venezuela. Hoy la tecnología permite que las guerras sean sin necesidad de soldados en tierra. Con simples botones y unos cuantos bombardeos a zonas estratégicas está resuelto el tema. Y por eso inclusive el gobierno americano ha anunciado públicamente que ha sugerido que no hayan personas, que todos civiles se alejen de donde hayan bases aéreas venezolanas, donde haya radares, donde hayan antenas y donde hayan defensas aéreas. Porque esa es una forma de preparar el terreno. Mira, el problema de Irán,
haciendo otra vez la comparación, se resolvió así, de esa manera. Tiraron las bombas y ¿qué pudo hacer Irán? Nada. Pero ahí siguen. Absolutamente nada. ¿Tú crees que Venezuela va a poder hacer eso? Sí, cuando Irán tiene mucha más fuerza que Venezuela. A ver, el gobierno actual en Irán es impopular. No hay cómo ponerse. Se ha enfrentado a protestas masivas como el régimen chavista. Igual que el de Maduro. Pero ahí siguen. Por eso lo digo. Yo creo que se pueden ejercer presiones, pero permítame dudar. Ya sabemos que las elecciones las ganó. Sabemos que las elecciones las ganó la oposición. Correcto. Tanto que Maduro nunca presentó tanto que Lula se puso tan molesto con la mentira constante de Maduro hacia él que le prohibió el ingreso a los BRICS. O sea, ya, así fue la mentira, hasta eso llegó. Pero entonces estamos de acuerdo que la popularidad de Maduro es tal o peor que la ayatollah de Irán. Pero ¿Qué pudo hacer Irán? tiene una clase que lo sostiene. Tiene un segmento de la población militar, burocrático, armado, organizado, con control de una importante parte de la economía. Creo que es parte de esa operación, pero digo, las riendas de buena parte de la economía, el control de las instituciones donde se puede formar resistencia, todo eso está en manos de una clase militar burocrática. César, ¿qué economía en Venezuela? ¿Qué economía? La economía de la miseria será. Sí, pero de todas formas, ¿cómo tú generas resistencia a un régimen? ¿Utilizas segmentos de la economía para sabotearlo o te organizas desde instituciones para resistir? Todo eso está en manos del régimen y la oposición en buena medida ya migró, ya se fue buscando mejor vida en su derecho, porque muchos haríamos lo mismo en esa posición probablemente, pero yo creo que la sociedad venezolana adentro de Venezuela está tan debilitada que a lo mejor no tiene la oportunidad ya de tumbar el gobierno. Me temo de que se nos haya ido el tren. Está debilitada de la misma forma, utilizando el mismo sistema que hicieron en Cuba, que los Castro hicieron en Cuba, a tal punto que debilitaron y lavaron el cerebro de los cubanos, que los cubanos nunca pudieron levantarse contra los Castro, contra el castrismo. Así, o sea, la migración... Eso es parte del lavado del cerebro. Claro, la migración ha favorecido al régimen, creo yo, porque mucha gente... Del lavado del cerebro que usa el comunismo, que usa el socialismo. Claro, la migración ha favorecido al régimen, o sea, ¿por qué al final...? Claro, tiene su efecto nocivo. O sea, Maduro obviamente también está molesto con la migración porque es un escape social con un impacto económico negativo, ¿no? Ya hasta cierto punto, porque las remesas te ayudan, pero estarías mejor con más jóvenes productivos dentro del país, ¿no? Y más jóvenes capacitados dentro del país. Pero, por ejemplo, la Alemania Oriental no dejó que la gente huya. ¿Y qué hizo esa gente eventualmente? Sacó al régimen comunista. En cambio, aquí la gente dispuesta a poner su vida en riesgo, lo hizo saliendo del país. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que explorar para entender un poco el fenómeno venezolano, la tragedia de Venezuela. Se nos ha acabado el tiempo, pero esta ha sido una conversación, como siempre, bastante interesante, Harry. Le quedo muy agradecido. Vamos a ver en estos días. Yo diría que no pasa de este fin de semana. Probablemente vamos a ver ya pronto un nuevo gobierno en Venezuela. Yo estoy confiado en eso. Quisiera compartir su fe. Ya conversaremos en unos días más. Gracias, Harry. RTP